Cuando tuvo oportunidad, Jesús cuestionó a su padre acerca del incidente. Él no había estado presente durante la tragedia, pero recordaba perfectamente la conmoción generada a raíz de ello. De la plática, además de una serie de datos ya bien sabidos por él, el niño extrajo un fragmento de la historia que ignoraba. Aún estando en desuso, en varias ocasiones se reportaron más decesos en el parque, decesos de personas curiosas que cayeron desde el puente. El puente oxidado. Segunda parte. Por un tiempo, se esparció el rumor de que el puente estaba maldito, y cuando una persona se encontraba sobre él, este volvía a funcionar de manera similar a como lo hizo aquel fatídico día, provocando una horrible tragedia. Después de eso, se tomaron ciertas medidas de seguridad para evitar más pérdidas humanas, desde la colocación de señales de advertencia hasta la contratación de personal para resguardar el lugar. Curiosamente, los cuidadores contratados no ocupaban el puesto por mucho tiempo, según decían, porque había algo maligno en esas ruinas. Era de esperarse que el padre prohibiera al pequeño Jesús acercarse a ese lugar tan peligroso, aunque claramente el niño ignoraría sus mandatos. En la actualidad, ninguna persona se acercaba a ese sitio. No era seguro caminar por ahí, pues podía servir de refugio a algunas bandas criminales. Félix propuso fijar la expedición al parque el sábado por la tarde, antes del anochecer. Sus amigos, luego de una breve discusión, aceptaron con cierta inseguridad. Luego de ello, no pudieron evitar comunicar a todos sus compañeros de clase el plan que les hizo ganar su admiración. El sábado a las 6:30 p.m., armados con palos, los temerarios jóvenes partieron hacia el tétrico destino. El camino fue un poco más largo de lo que pensaron, pero el acceso a la abandonada fortaleza resultó sumamente fácil. Al parecer, las entradas abiertas por los antiguos exploradores jamás habían sido cerradas. El lugar era espeluznante. Tardaron varios minutos en decidirse a entrar, e incluso estuvieron a punto de no hacerlo. Al final, tuvieron que continuar adelante, pues de lo contrario, serían señalados como cobardes por el resto de sus vidas. La soledad reinaba entre los muros. No podían notar siquiera la presencia de animales pequeños. Aún así, la incómoda sensación de ser observados los acometió. Avanzaron lentamente, mirando hacia todos lados, teniendo especial cuidado en no separarse. Durante los primeros minutos, nada ocurrió. Todo era frío y solitario. Un pequeño destello de confianza comenzaba a surgir en ellos luego de recorrer una parte del antiguo parque. Mas lo que parecían ser indicios de tranquilidad quedaron hechos trizas al verlo. Ahí estaba, mucho más alto de lo que hubieran imaginado. El puente espacial yacía tan decrépito y oxidado, invitándolos a subir por sus viejas escaleras. Un escalofrío recorrió sus espaldas, haciéndolos pensar en lo terrible que sería acercarse más. El espíritu aventurero
les impedía marcharse sin haberlo cruzado, aunque la razón y el miedo sugerían lo contrario. Si solo hubieran ido hasta ese lugar para ver el puente y luego marcharse, no tendrían una buena historia que contar. No merecerían la admiración de nadie. Pero si subían a la estructura y las historias resultaban ser ciertas, lo lamentarían terriblemente. Luego de una charla, decidieron largarse de ahí. Aún no eran suficientemente valientes, pero acordaron mentir y contar a todo el mundo que lo habían hecho. Los tres pequeños le dieron la espalda al colosal puente y se pusieron en marcha, pero algo no quería dejarlos ir. Un estremecedor grito rompió el silencio, haciéndolos volver la mirada. Desde lo alto, una silueta oscura caía, retorciéndose en el aire, mientras gritaba con un tono inhumano. Al tocar el suelo, estalló, y los restos desaparecieron casi al instante. Los niños quedaron boquiabiertos, poseídos por el pánico, y corrieron tan rápido como les fue posible. No podían creer lo que habían visto. No tenía sentido alguno. Al estar cerca de la entrada por la que habían accedido, fueron sorprendidos por una figura humanoide que surgió de entre las sombras y bloqueó el paso. La figura parecía no tener cabeza, mostraba solo vestigios de ella, como si ésta hubiera estallado a causa de un gran impacto. El ser se dirigió hacia ellos. En un impulso de desesperación, Octavio lo golpeó con el palo que sujetaba entre sus débiles manos, pero el resultado fue desfavorable. El palo atravesó la silueta, revelando su naturaleza inmaterial. Los niños corrieron a toda velocidad hacia la dirección contraria. Al estar de nuevo cerca del puente, notaron la presencia de tres figuras similares a la que los perseguía. Estas los rodearon, dejándolos sin más opción que subir por las antiguas escaleras de la estructura maldita. Jesús no era tan rápido como sus amigos, así que apenas había pisado el penúltimo escalón cuando los vio atravesando el puente. Jesús pensó que habían caído en una trampa. Dirigió su mirada hacia abajo y comprobó la ausencia de aquellas figuras sombrías. Una terrible confusión lo invadió. ¿Acaso habían imaginado a aquellos seres? Tal vez el puente los había engañado para hacerlos subir. De pronto, un rechinido metálico interrumpió sus pensamientos. El sonido de la maquinaria oxidada fue seguido por lo que tanto temían. La superficie cilíndrica comenzó a girar, acelerando progresivamente. Octavio y Félix, que se encontraban ya a la mitad del pasillo, gritaron aterrorizados. Intentaron volver, pero antes de lograrlo, sucumbieron ante los efectos de la hipnótica espiral que refulgía con tonos sobrenaturales. Jesús quedó sin aliento al ver a sus queridos amigos caer. De alguna manera, el asustado niño llegó corriendo hasta su hogar. Estaba pálido y no podía articular palabra alguna. Sus padres intentaron tranquilizarlo y con mucho esfuerzo consiguieron enterarse del terrible suceso. Las autoridades no se explicaban cómo había podido suceder. En casos anteriores la causa era muy clara: un accidente al subir a la vieja estructura, pero ese caso era insólito. Los investigadores se vieron en la necesidad de interrogar al pequeño Jesús. Solo él
podría explicar lo que ellos no comprendían. ¿Qué es lo que no comprenden? Mis amigos cayeron desde el puente. Los profesionales se miraban unos a otros, confundidos. Las siguientes palabras le helaron la sangre. Escucha, hijo. Sabes que ese puente provocó muchos accidentes en el pasado. Sí, lo sé, pero nosotros solo queríamos... No digas más. Solo quiero que sepas que a raíz de aquellos incidentes, el puente fue demolido. Hace mucho que dejó de estar ahí. El pequeño niño nunca había sentido tanto miedo. Cuando cumplió la mayoría de edad, Jesús se mudó a la ciudad. Juró nunca volver a subir un puente. A causa de ello, estuvo a punto de ser arrollado en varias ocasiones. A veces, al salir de viaje, pasaba cerca del lugar en el que había crecido. Desde la distancia, dirigía su vista hacia las ruinas del parque, y en el centro de estas, en raras ocasiones, podía ver la burlona silueta del puente oxidado.